La ciudad de Londres es una de las más visitadas en la actualidad. Cuna de la realeza y del talento, Londres es vista por muchos como un símbolo de elegancia y buen gusto. Pero no siempre fue así. Hubo una época en la que Londres apestaba a excremento y a vísceras podridas. Estaba sucio. Y sus habitantes, tanto ricos como pobres, estaban acostumbrados a convivir con el olor de las heces frescas, el agua de alcantarilla y las tripas. Aquí te contamos cómo era la vida en Londres durante el Gran Hedor de 1858, el verano más apestoso en la historia de la ciudad. En la década de 1850, la ciudad de Londres no tenía una red de alcantarillas ni un sistema de drenaje como los que conocemos ahora. Para empezar, no existían los inodoros. En lugar de inodoros había letrinas, que son unos cuartos de madera muy pequeños con un hoyo en el piso, sobre el que la gente se sentaba a aliviar sus intestinos. Debajo de la letrina se cavaba una zanja lo suficientemente grande para contener los desechos intestinales de la familia entera, que se acumularían ahí dentro por meses, generando un hedor y una contaminación desproporcionados. Los más privilegiados tenían una letrina privada en sus casas, pero los menos afortunados tenían que usar una letrina pública que se compartía con los habitantes de un edificio entero. Normalmente las letrinas públicas no contaban con una zanja lo suficientemente profunda para albergar el desperdicio de tanta gente y solían desbordarse sobre el suelo. Encontrarse con una letrina desbordante y tener que caminar sobre heces ajenas era cosa del día a día en la Londres de la época victoriana. Además de estar regados en las banquetas y en las calles, los excrementos humanos también volaban por el aire. Y es que en aquel entonces se tenía la costumbre de hacer del baño en cubetas o vasijas cuando la necesidad apremiaba, y no había tiempo de llegar a la letrina. Y ya que no había inodoros, alcantarillas ni ningún otro lugar donde tirar semejante asquerosidad, el contenido de la cubeta simplemente se arrojaba por una ventana hacia la calle. La gente caminaba sobre las banquetas, manteniéndose alejada de la pared para evitar que le bañaran con las expulsiones rectales de algún buen samaritano. ¿Qué piensas hasta ahora? ¿Podrías vivir y hacer tus actividades en una ciudad que huele a contenido intestinal? Algunos hogares de las clases privilegiadas contaban con una especie de inodoro que sería el ancestro de nuestro WC actual. Este inodoro de la época victoriana contaba con un tanque de agua corriente que eliminaba los desechos de las casas lo mejor posible. En estos inodoros antiguos, el agua no corría con tanta presión, por lo que muchas veces la suciedad se quedaba embarrada en las tuberías que normalmente estaban al aire libre, contribuyendo al olor intenso de Londres. El mayor tema era que en la ciudad no había un sistema de drenaje en el cual estos inodoros pudieran desembocar, por lo que el agua de los inodoros se vertía directamente al río Támesis, a la calle o a un pozo negro, que era literalmente un pozo profundo cavado en la tierra en donde se acumulaba el agua con heces y que, al igual que las letrinas, a menudo se desbordaba, dejando salir su hediondo contenido. Ahora una pequeña pausa para recordarte que si te está gustando el video, puedes suscribirte y activar la campanita para recibir una notificación cada que publiquemos un nuevo video. Sigamos. El agua con heces de los inodoros estaba por todas partes, encharcando las calles y humedeciendo aún más la plasta acumulada de evacuaciones humanas que brotaba de las letrinas, y que se mezclaba con el estiércol de caballo de los carruajes que se movían por la capital. A esta combinación ya de por sí asquerosa, se le sumaba la basura y los desechos de la vida cotidiana en una ciudad tan grande. Y es que en 1850, Londres era la ciudad más grande e importante del mundo, como resultado de la Revolución Industrial. La población de Londres en ese momento se estima en aproximadamente 2.5 millones de habitantes. Demasiados para una ciudad que no tenía manera de deshacerse ni de la mitad de la materia fecal que producían sus habitantes. La Revolución Industrial contribuyó significativamente a la pestilencia de la ciudad. Sin ningún tipo de ley que regulara la gestión de desperdicios industriales, las fábricas simplemente tiraban sus desechos corrosivos y apestosos al río Támesis, contaminando aún más al río ya rebosado de excremento y basura. El comercio en pequeña escala también se sumó a la contaminación de la ciudad y del río. Las pescaderías y carnicerías tuvieron un papel especial en todo esto, pues, a falta de leyes que regularan los desechos biológicos de estos negocios, los dueños simplemente tiraban al río las vísceras, las pieles y los restos de los animales y pescados que sobraban en sus tiendas. Los más descarados incluso los tiraban en la calle, dejándolos pudrir lentamente, apestando y contaminando un poco más la ciudad y el río. El río Támesis atraviesa toda Londres, y así de contaminado como estaba, lleno de desechos industriales, agua de inodoro, vísceras de animales y excrementos frescos,
El Támesis proveía agua potable para toda la ciudad. Los londinenses se bañaban e incluso bebían agua del río Támesis. Algunas personas tenían un pozo de agua potable en su propiedad, y aunque podría pensarse que el agua del pozo estaba limpia, en realidad no lo estaba. El problema era que normalmente los pozos negros y las letrinas estaban enterrados a escasos metros del pozo potable. La orina y el agua con heces se filtraban por el suelo, contaminando toda la tierra a su alrededor, llegando incluso a contaminar el agua potable de los pozos. Claro que esto era un foco de infecciones. En la década de 1850, Londres sufrió varias epidemias de cólera y otras enfermedades relacionadas con la contaminación del agua y los alimentos sucios. Por supuesto que a la gente no le gustaba vivir así. Hay documentos de la época que sobreviven hasta hoy y que muestran la gran cantidad de quejas que los londinenses enviaban al gobierno, urgiendo se hiciese algo para rescatar a la ciudad de tanta insalubridad y mejorar su calidad de vida. Pero por años, el gobierno se enfocó en medidas superficiales que, si bien ayudaban un poco, no atacaban la raíz del problema. Había, por ejemplo, personal dedicado a limpiar los pozos negros y las letrinas. Se les llamaba literalmente limpiadores nocturnos de excremento. Y su trabajo consistía en meterse a los pozos negros y a las letrinas con una pala y vaciar su contenido en carretas, que luego llevaban lejos de la casa en cuestión y tiraban en la calle o en el río. Los limpiadores de excremento eran muy bien pagados. Ganaban hasta 3 veces más el salario promedio de un trabajador. Además eran muy importantes, pues sin ellos, la ciudad de Londres literalmente se hubiese hundido en sus propias heces. ¿Qué dices? ¿Te animarías a trabajar como limpiador de excremento si te ofrecieran 3 veces tu salario actual? Pero no fue hasta el verano de 1858 que las cosas comenzaron a cambiar. El verano de este año fue inusualmente caluroso para una ciudad como Londres, llegando a temperaturas de más de 30 grados. A esto se le sumó una inesperada sequía que causó que disminuyera el nivel de agua del río Támesis, exponiendo los desechos que yacían bajo sus ennegrecidas aguas. El calor hizo que el agua fétida del Támesis se evaporara y flotase en el aire, el hedor más repulsivo que hacía vomitar hasta a los ya acostumbrados londinenses de la época. Se dice que aquel verano, la pestilencia de Londres fue tal, que los comercios cerraron, las calles se vaciaron, y los londinenses se recluyeron en sus casas donde cubrían sus narices con pañuelos perfumados y tapaban sus ventanas con cortinas empapadas en cloro para disminuir el asqueroso olor a agua con heces fecales y desechos putrefactos que flotaba en el aire. El hedor tan insoportable hizo que por fin el gobierno se pusiera en marcha para acabar con el problema de raíz. Fue entonces que se contrató al ingeniero Joseph Bazalgette, quien diseñó un mejor sistema de alcantarillado y desagüe que consistía en grandes tuberías subterráneas que recogerían las aguas residuales y las transportarían lejos de la ciudad, para luego ser descargadas en el Támesis, río abajo. El nuevo sistema de desagüe ayudó definitivamente a tener una Londres limpia y bien oliente, tal como la conocemos ahora. A este pestilente suceso en la historia de Londres se le conoce hoy en día como el Gran Hedor y es recordado como el verano más apestoso en la historia de la ciudad. Si este video te gustó, te entretuvo o te aportó algo, por favor compártelo y déjanos un comentario o un pulgar arriba. Nos vemos en los siguientes videos.